Vamos a ver. Ok, ya estamos grabando. Good evening everybody. Today is Monday, June 17th, 2024. Question time. No hay preguntas, ustedes nunca tienen preguntas, lo han entendido todo. Bien, miren, hay tres verbos. Esta sección es grabada porque es teórica. Hay tres verbos que dominan el inglés. Nadie los recuerda. Esos tres verbos son to be en el orden, to do y to have. Yo puedo decir to be, to do, to have. Estos son los tres verbos que dominan este idioma. El compañero Baroni dijo can es un verbo diferente, también tiene gran importancia, pero no lo vamos a ver ahora. También se puede expresar de la siguiente forma. También yo puedo decir el verbo be, número 1, el verbo do y el verbo have. También se puede presentar así. Ya hemos trabajado el verbo to be. Tenemos varias semanas con él y hay que subir la práctica ya, que es para cerrar el primer módulo, el A1. ¿De acuerdo? Una práctica, un examen y algunas estructuras para completar los primeros 100 puntos. Do you understand? Ahora bien, cuando yo trabajé el verbo to be, yo nunca trabajé con el verbo to do. Cuando trabaje con el verbo to do, van a ver que no trabajo con el verbo to be, de manera que yo debo ser consciente de ahora en adelante. Si me hacen una pregunta, si dicen una respuesta de qué verbo está interactuando. ¿Está interactuando el verbo to be? Respondo con el verbo to be. ¿No está interactuando to be? ¿Está to do? Respondo con to do. Es muy común que la gente se confunda con to be con to do. Pero tenemos varias semanas presentando to be, sus ejercicios y sus estructuras. De manera que yo entienda el mensaje, que es claro. No vimos to do en ningún momento. To be, to do, to have, be, do, have son verbos auxiliares. Auxilian ¿a qué? A los verbos principales, que son la mayoría de verbos del inglés, a cumplir una función comunicativa, una función gramatical. Ellos ayudan a los demás verbos. También ellos funcionan como verbos principales. El verbo to be lo vemos como un verbo principal, como un verbo común de la lengua. Lo vemos como estar, hacer, tener. Lo vemos como ser, estar, tener y hacer y hasta el infinito. Estoy repitiendo. To do lo vamos a ver como las dos cosas, pero el fuerte de él es el auxiliar. Es el verbo hacer. To have es el verbo tener, pero es el auxiliar haber. To be como auxiliar es el auxiliar de los tiempos continuos. Eso es presente continuo. Por ejemplo, yo estoy hablando. I'm talking. Es un tiempo que vamos a ver más adelante, si Dios quiere. To do como auxiliar domina todas las estructuras presente y pasado. Punto. No existe como auxiliar en español. Pero como verbo hacer, sí existe. I do my homework, que yo hago mi tarea. To have, tener, y como auxiliar haber. Lo estoy diciendo así brevemente, porque en su momento, cuando hagamos el verbo to have, en su posición auxiliar, vamos a ver su uso y su espectro lingüístico. De to be hemos visto usos de verbos principales, ¿de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Es bueno que sepamos esto, porque esto es parte del engranaje del curso. Ahora quiero hablar del verbo to do, de sus características, ¿ok? ¿Cuáles son las características del verbo to do? Las características del verbo to do son las siguientes. Characteristics. Characteristics. Número 1. Auxiliary. Es un verbo auxiliar y a la vez es un verbo principal. Main verb. Como verbo principal es el verbo ser. Los verbos principales son más del 98% de los verbos en inglés. Son modificados por auxiliares o modales. Los modales lo veremos más adelante. Los modales son los verbos que dijo Baroni. Can, el verbo poder, es un verbo modal. Entonces, una de sus características es que tiene una doble función. Es un auxiliar. Ahora, ¿cómo sé si es el auxiliar? ¿Cómo sé si es el principal? ¿O cómo sé si son las dos cosas de manera simultánea? Las dos cosas de manera simultánea no lo va a hacer, ¿de acuerdo? Él se identifica en un momento como el auxiliar y en otro como el verbo principal. Característica número 2, si alguien me puede ayudar, también sería bueno. ¿Cuál es la característica número 2 del auxiliar to do? No existe como auxiliar en español. No existe como auxiliar. Si yo digo que él no existe, oigan bien esto. Vale la clase esta explicación que voy a dar, por eso estoy grabando. Si yo le estoy diciendo que el verbo to do, oigan bien, el verbo más usado que hay en presente y en pasado, el presente es el tiempo más importante que tiene este idioma. Y es el tiempo más complejo. Si yo le estoy diciendo que como verbo auxiliar, que ayuda a los demás verbos, no existe en español.
¿Qué implica eso en términos del significado? ¿Quién me dice? El verbo más utilizado como auxiliar en el presente, modo indicativo y el pretérito perfecto simple no existe en nuestro español. ¿Qué implica cuando yo lo veo en una estructura como auxiliar, con el significado? Vamos a ver quién me dice eso. Tengo esa pregunta en el aire y vamos a ver. Estoy en esa característica. ¿Qué me dice? Muchas respuestas, many answers. ¿Qué implica esto con el significado? Es lo que quiero saber. Vamos a ver, analicen, por favor. Analicen y díganme, yo estoy esperando. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Nadie. Yo voy a estar repitiendo. Tal vez. La característica número 2 del verbo to do es que no existe como auxiliar el verbo en español. Si él no existe como auxiliar en español, oigan bien, si él no existe como auxiliar, o sea, como verbo principal, si el verbo hacer, I do my homework, lo acabo de decir. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto cuando hablamos del significado entonces de este verbo en español como auxiliar? ¿Qué podemos decir? Es un verbo principal. No. Yo sé que no es un verbo principal. Yo estoy hablando como auxiliar. Si él no existe en español como auxiliar, en su traducción, en su significado en español, ¿qué va a pasar? Es lo que quiero saber. Vamos a poner Coco a trabajar. ¿Quién me dice? Nadie lo tiene todavía. To do. Dale. Vamos a ver, Natanael. Sí. No, pero yo entiendo que si no existe el post, yo entiendo que sí existe como un apoyo, diría yo. Vamos a ver, Cristian, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué dice Jade? ¿Qué dice Daphne? Daphne, yo nunca he oído su voz. ¿Qué dice Diego? Rosie. ¿Qué dice Manuel? Oigan bien, lo que yo estoy preguntando no es tan complicado. Bueno, son las 8:48. Tal vez ese es el problema. Pero vamos a ver, porque esto es importante. Como principal, como verbo principal, él existe, es el verbo hacer. Y pongo el ejemplo, I do my homework. I do my homework every day. Yo hago mi tarea todos los días. Un ejemplo. Eso es un verbo principal ahí. No hay ningún auxiliar ahí. Ahora, como auxiliar les estoy diciendo que él existe en inglés, pero no existe en español. Entonces, si él no existe en español, ¿qué significa esto? ¿Cómo trabajo la traducción? En la traducción, ¿qué implica eso en español? Es lo que quiero saber. Déjalo pensando hasta que ustedes me digan. Vamos a ver. No existe en español el verbo como auxiliar. Entonces, ¿cuál sería el significado de él en español? Que no se ha hecho. O sea, no necesariamente. No que no se ha hecho, no. Yo estoy hablando de la traducción. Mi pregunta es traducción. Vamos a ver, Manuel, salve el bote. No, yo para decir ya, como el tiempo está preguntado, el que conteste va a inventar. Yo creo que ustedes tienen que dar esa respuesta. Señores, no existe. No existe. No existe. Si no tiene traducción. Si yo digo que el verbo to do, como lo voy a demostrar científicamente, existe en español, en inglés, como auxiliar, pero en español no existe. Si el verbo no existe, ¿qué traducción va a tener? Ninguna. ¿Entendieron?
Si yo digo el verbo X existe solamente en inglés y en español no existe, ¿qué implica eso? Que yo lo voy a utilizar en inglés, porque en inglés sí lo necesito, pero en español no existe. No tiene traducción, no tiene uso. Característica número 2, ¿entendieron? El verbo no existe como auxiliar, no existe como auxiliary verb en español. Ahí puse un ejemplo. Característica número 3. Tiene dos inflexiones. ¿Cuáles son las dos posibles formas que tiene do en el presente? Estamos en el presente, do y does. Tiene dos palabras para conjugarse en el presente. No voy a hablar en el futuro, en el pasado, porque ya es otro tema. Yo tengo do. Ahora, ¿cuáles pronombres van a utilizar do? ¿Cuáles pronombres van a utilizar does? Distribúyanlo, por favor. Esas dos inflexiones, esas dos formas que toma el verbo, y esto refleja de nuevo que es más fácil que en español, porque en español, ¿cuántas inflexiones tienen los verbos? Muchísimas. Yo hago, por ejemplo, tú haces, él hace, ella hace, nosotros hacemos, ellos hacen. En inglés son dos inflexiones. Con los verbos principales, con los modales es una sola. Pero eso es otro tema. Si tiene dos inflexiones, eso implica que para conjugarlo en presente, yo voy a tener que dividir el do y el does según los pronombres. Vamos a ver qué pronombres utilizan do, qué pronombres utilizan does. Vuelvo a los pronombres personales o pronombres del sujeto, que fue el primer tema. Ustedes ven que no se queda esto. Vamos a ver quién hace la distribución. Hágala como usted quiera, que lo vamos a definir ahora. ¿Cuáles pronombres utilizan do? Su conjugación es do, afirmativo, negativo, interrogativo. ¿Y cuáles utilizan does? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Ok, vamos a ver. Aquí tenemos a Cristian. Adelante, Cristian. Láigala. Se usaría do en affirmative, does en negative. ¿Cómo fue? Se usaría do en afirmativo y does. No, yo estoy en el afirmativo, príncipe, todavía. Estoy en el afirmativo. Eso la segunda persona sería dos. La segunda persona de qué? Dame el apellido, por favor. Por ejemplo, she does. Pero tú dijiste, Manuel, segunda persona. ¿Segunda persona de qué? ¿Del singular o del plural? No, del plural, profesor. No. ¿Y quién es la segunda persona del plural, Manuel? Bueno, no, perdón, del plural o del singular. Pero es que la segunda persona del singular, ¿quién es? ¿Cuál es el pronombre que está en la segunda persona del singular? Vamos a ver. Vamos a ver, distribución, chicos. Distribución. Vamos a ver, Cristian, de nuevo. Los demás, Jadri parece que está en dormidera y Jadri no es fácil. Ok. Aquí vamos a ver con mi compañero. El do lo usaríamos en singular, no solo. Singular, dígase con. Un poquito más duro, dilo, porque como que estoy con lejos. El do lo usaríamos. No se escucha. El do lo usaríamos. Y ahora lo que dice mi compañero. ¿Con qué pronombres? Con I. Sigan con I, se acabó ahí. Do lo voy a utilizar con I. Vamos a poner esto aquí claro. Do va a ser para, entonces, para I, you. Un momento. I, le pongo una coma. You, ¿quién más? Sigan, ¿quién más? She. Nada más para I, para do. Para I, para you. She. No, she no es para do, ¿no? Si she no es para do, ¿para quién es? Do nunca será para she. ¿Qué conjugación sería entonces? Para those. Das. Muy bien. ¿Quién más sería para das entonces? Bueno, miren, vamos a hacerlo porque ustedes están... Gente, profesor. Ahí tienen su respuesta, chicos.
¿Qué yo debo entender? Que la conjugación para do siempre será I, you, we do. I, you, we do. Eso implica que does nunca va a conjugar. Óyeme, does nunca va a conjugar a quién. Does nunca va a conjugar a I, you, we, do. De manera que no debo confundirme con eso. De manera que cuando yo hable de I, you, we, do, es do, independientemente de. Ahora, para la tercera persona del singular es does. Does es para he, she, it. Puse los pronombres en un orden particular, no lo puse en ningún orden particular para que usted maneje eso. Entonces yo tengo el afirmativo, de manera que yo digo I do, you do, we do. ¿Ok? I do, you do, we do. Esa es la conjugación afirmativa. He does, she does, it does. Vámonos a la negativa. El negativo de do, ¿cuál es? Para yo poner do en negativo, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo con el verbo to be. Agregar la partícula correspondiente. ¿Cuál es la partícula de la negación? Vamos a ver, ¿quién me dice? Estoy grabando esta sección porque entramos al verbo to do ya. De manera que vamos a contrastar to do y to be. Y es una práctica bien interesante. Porque cuando yo manejo to be, to do es que lo puedo mezclar. Vamos a ver, Cristian, dime. El negativo. ¿Negativo de do cuál es? 12. No. Negativo de do en su forma larga. Diego, la forma larga. Me diste la contracción. Do en su forma larga. ¿Cuál es? Do not. Do not. Ajá, Cristian, pero porque dijiste doesn't. Entonces, miren, señores, do, le pongo el not, espacio, y lo tengo en negativo. De manera que cuando yo digo I do, lo puedo negar como I do not. Pero esto tiene una contracción. La contracción fue la que dijo Diego, don't. De manera que do not, don't, va a ser para qué pronombres. ¿Para qué pronombre va a ser do, do not? Do not o don't. ¿Para qué pronombres? Está ahí la respuesta para I, you, we. Me faltó they. I, you, we, and they. Perdón. They, que no se quede. Deja ponerlo aquí arriba porque no iba, profesor, usted no lo puso. I, you, we, they. Lo mismo con el positivo. Entonces yo digo I don't, you don't. We don't, they don't, o lo digo en forma larga, muy formal, ¿ok? I do not. Do not se transforma en don't. Y does. ¿Cómo se dice does en el negativo? How do you say does in negative? Doesn't. Doesn't. Entonces, does not. Pero su negativo formal es does not. Y does not en la forma contracta es doesn't. ¿Para qué pronombres es does not y doesn't? ¿Quién me dice? She, He, she, oye bien la pronunciación, Manuel. He, she, no she, it. she, He, she, it. He, she, it. He, she, it. Do you understand? yeah. He, she, it. De manera que yo nunca más me vaya a equivocar con do, o con don't, o con do not, o con doesn't, o con does not. Porque yo sé los pronombres que le corresponden y aquí vinculamos de nuevo con la primera clase. ¿De acuerdo? Do you understand? Y la forma interrogativa, ¿cuál sería? La forma interrogativa sería poner el pronombre do, luego, poner el verbo do, más el pronombre que le corresponda. Do I, do you, y ahí viene el famoso do you. Do you, do we, do they, does he, does she. Ya esto se cae de la mata porque sabemos que la forma interrogativa es de las preguntas cerradas, que se responden con un sí o no, es que es el verbo iniciando. Características del verbo to be, del verbo to do, perdón, estoy entrando en materia. Voy a estar repitiendo. Es un verbo auxiliar, es un verbo principal, las dos cosas. Como auxiliar no existe en español, de manera que yo no tiene traducción. Característica número 2 es un verbo principal, que es el verbo hacer. Característica número 3 es el verbo más usado en presente y en pasado. Característica número 4 tiene dos inflexiones, do y does. Y luego las negativas, do not, don't, does not, doesn't. ¿Qué más necesito de este verbo? Comenzar a hacer los ejercicios. Después que yo sé las características, después que yo lo definí, ¿qué yo tengo que hacer? Hacer ejercicios afirmativos, negativos e interrogativos. ¿Qué les parece si le doy la característica número 4 acá para entrar a los ejercicios? Y les voy a responder lo que pregunten, ¿de acuerdo? No, número 4, muy importante eso, no se usa en oraciones afirmativas,
El verbo to do tiene una excepción como auxiliar. Él no se usa en oraciones afirmativas largas. Cuando me refiero a oraciones afirmativas largas, me estoy refiriendo a planteamientos afirmativos. Por ejemplo, yo escucho música, no llevaría ningún verbo to do en afirmativo. Ahora, si yo digo yo no escucho música, ahí va el auxiliar. Si es una pregunta, si él va en preguntas interrogativas y en negativas. Pero en planteamientos afirmativos per se, no existe tampoco, no va. No me refiero a respuestas afirmativas cortas. Una cosa es una respuesta afirmativa corta cerrada. Si la respuesta es afirmativa corta cerrada, sí lo voy a utilizar para el remate, como dicen los científicos. Pero si es un planteamiento afirmativo, o sea, un planteamiento que viene de una pregunta abierta, donde no digo sí o no, él no va. Que no se vista, que no va. Do you understand? Bien, vamos a ver si hay preguntas. Ahí tienen sus características. Preguntas. Una pregunta. Ajá. Yo he visto y he escuchado que se le dice what do you do. O sea, se usa 2 veces el verbo do. Mira qué pasa en what do you do. Recuerda que nosotros vimos what do you do. Nosotros lo vimos en la pregunta inicial cuando iniciamos una conversación, cuando conocemos a alguien, significa ¿qué te dedicas? O literalmente ¿qué haces? ¿O qué haces para generar dinero? Pero ahí nada más se utiliza una sola vez en español, porque el primero es el auxiliar do, que no existe en español, y do es el segundo, que es el verbo hacer. ¿Qué haces? ¿Qué tú trabajas? ¿Entiendes? Muy bien planteado. Está en la pregunta do, pero el primer do no existe en español, es el segundo. Eso es a lo que me refiero, que él no existe como auxiliar. What do you do? Pero está en una pregunta, ¿entendiste? No está en un planteamiento afirmativo. En una pregunta va. Sí, pero profesor, cuando es para la tercera persona, para she, dice what she does. No, what does she do? Nosotros vamos para allá. Ok. Dices what does porque te refieres a ella. Lo que pasa es que cuando lo conjugas de nuevo, no vas a poner el does de nuevo porque ya lo hiciste en el primero, el auxiliar. What does she do? Míralo ahí, muy bien lo que tú planteas. Very good. What does she do? ¿A qué ella se dedica? ¿O qué hace ella, por ejemplo, ya fuera del contexto inicial? What does she do? ¿Pueden ver la pantalla? Voy a ponerlo en la pantalla. Entonces yo digo perfectamente, what does... Mira, Manuel. What does she do? El primer does no existe en español porque es el auxiliar. Ahora el segundo sí. Ahora tú dirías, ¿por qué dice does, do en vez de does? Porque ya el auxiliar asumió la regla de la inflexión ahí. Entonces tengo que hacer el cambio y volver a la forma infinitiva. What does she do? Oh, she's an architect. Oh, what does she do in the morning? ¿Qué ella hace en la mañana? What does she do in the afternoon? ¿De acuerdo? Preguntas. Hablen, señores. Esto es una cátedra del verbo to do. Es un verbo muy complejo, es un verbo muy utilizado y mucha gente no lo entiende. Ahora bien, usted tiene el verbo to be en las costillas. Donde esté el verbo to be, no entra to do y viceversa. Que hay que tener detalle. Si a ti te dicen, are you hungry? Es el verbo to be. Yes, I am. No vas a decir, yes, I do. O si te dicen, do you like banana? Tú no vas a decir, yes, I am. Porque estás entonces rompiendo la regla de los auxiliares. Do, verbo to do. Are, verbo to be. Is she your wife? Y usted dice que yes, she does. Pero ¿cómo que yes, she does? Estoy una galleta. Yes, she is. Pero también yo puedo decir, does she like bananas? ¿A ella le gusta la banana? Tú tienes que decirme yes, she does, si es afirmativo, no yes, she is. Por eso damos los verbos de manera separada, los 3 verbos, estructuralmente. Vamos dando sus usos y pasamos tiempo con los ejercicios para que ustedes vean eso en contexto y lo refieran. Mis características son esas, porque son las que ustedes necesitan. Profesor, adelante. Por lo general, cuando ustedes hacen una pregunta con does o con do, usted la respuesta la da con does o con do también. Eso es correcto. Esa es la estructura. Igual que si te la hacen con el verbo to be, si te la hacen con el verbo to be, tú tienes que responder con el verbo to be. Eso es lo que no queremos. Porque miren qué pasa, mucha gente dice yes I do, como es el auxiliar más común, y ahí entran otros verbos, entra to be, entra el mismo verbo to have. Entonces tienes que escuchar el auxiliar para responder con el auxiliar correspondiente, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que do es el más común en presente y en pasado, y por eso es que mucha gente utiliza el do, pero no. Fíjate que what do you do es una pregunta ambigua, porque tiene do en la estructura, pero la respuesta es el verbo to be. Y eso es una excepción. What do you do? I'm a doctor. No dices I do. Bien, preguntas del verbo to do. Expláyense. ¿Qué no entienden? Características del verbo to do. Vamos a poner un videito del verbo to do breve aquí. Vamos a buscarlo en internet directamente. Verbo to do en español. A ver si confirma lo que yo digo. Porque te tienen que hacer lo mismo. You have to do the same thing. Un video corto vamos a poner del verbo to do. Dice aquí 30 segundos.
3 minutos. No, me dice el verbo to be en presente y en pasado, ¿no? ¿Cómo fue el verbo to be en inglés? No, ese es 7, mucho tiempo. Sí, los auxiliares. Vamos a ver qué dice el del auxiliar. Ahí lo estoy viendo como el auxiliar. En presente. Hemos estado haciendo historia desde hace más de 2 décadas. Vamos a ver. Dame cambiar y poner el audio. One second. ¿Dónde está aquí? El verbo. Ok, aquí viene. Vamos a ver este videito. Filosofía de nuestro. Ahí vamos, presta atención. Lo voy a enviar al grupo. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy hablaremos de uno de los verbos más importantes de toda la lengua inglesa, el verbo do. Ahí mismo confirma lo que yo dije, uno de los verbos más importantes. Hay uno que es el número uno, que es to be. To do es el segundo en importancia, pero es el más usado que to be. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Como os decía, el verbo do, aparte del verbo be, es el verbo más importante del inglés. ¿Lo escucharon ahí? Esto es ciencia, esto hay que confirmarlo. Y usted debe hacer lo mismo para que usted no diga, no, el profesor me engañó, el profesor me hizo perder tiempo. Pero dedico tiempo a la lengua y me estoy conectando. Su frecuencia y variedad de uso. El verbo do, das, lo podemos usar como verbo auxiliar para hacer la forma interrogativa y negativa de casi... ¿Lo ven ahí? Do, does, las dos inflexiones. ¿Para qué estructura? Como auxiliar, obviamente. Me dice que lo voy a utilizar como auxiliar para la forma interrogativa y negativa. No está el planteamiento afirmativo. No estoy hablando de respuesta sí o no. Si es sí, la respuesta sí va al auxiliar. Vamos a ver. casi todos los verbos. Para acá hay todos los verbos que son los principales. A excepción del verbo to be. ¿Cuáles son las excepciones que no lo debo utilizar cuando está el verbo to be? Porque tienen la misma categoría. Tienen la misma función gramatical. No lo voy a utilizar. El verbo have got es el verbo tener. Lo que pasa es que ponen have got en el británico, ¿de acuerdo? El have got y los verbos modales. Verbos modales que dijo Baroni no van a entrar con to do porque tienen la misma categoría. Los modales no se explican ahora, se explican más adelante. Los verbos se apoyan en el do y en el das para la forma negativa y interrogativa. Veamos cómo hacerlo. Ahí va. Para la forma interrogativa usaremos do más sujeto más... El sujeto es el pronombre en este caso. Verbo. Y si es la tercera persona, usaremos da. Él dice la tercera persona y comete el error clásico. ¿Tercera persona de qué? Del singular, aunque él lo va a poner ahí ahora. Das más sujeto más verbo. Para la forma negativa usaremos sujeto más don't más verbo. Y si es tercera persona usaremos sujeto más doesn't más verbo. Veamos unos ejemplos. Escribiré una frase afirmativa y haremos su forma interrogativa y negativa. Un momento, déjame, yo quiero ver en YouTube. Déjame ponerlo en YouTube directamente, okay, ahí sí. Te quiero preguntar una cosa. ¿Por qué no quieres aprender inglés? Why don't you want to learn how to speak English? Ahí sigo. You play